Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me alegra escuchar eso. Estoy bien, gracias. ¿Qué te gustaría conversar hoy? Me gustaría conversar sobre lo que pasa en Cuba. La situación en Cuba actualmente es bastante complicada, con varios problemas económicos y sociales que están afectando a la población. Económicamente, Cuba enfrenta una crisis significativa con niveles bajos de productividad, alta inflación y un déficit presupuestario considerable. El sector agrícola está produciendo insuficientemente, lo que agrava la escasez de alimentos. Además, hay problemas serios en el sector energético, con frecuentes apagones debido a la falta de combustible y el deterioro de las plantas termoeléctricas. Socialmente, la situación también es grave. La crisis humanitaria ha llevado a un aumento en la migración, con muchos cubanos intentando llegar a los Estados Unidos u otros países buscando mejores condiciones de vida. Esto ha resultado en una pérdida significativa de profesionales calificados como médicos y maestros, lo que ha afectado aún más la funcionalidad del país. En términos de derechos humanos, ha habido numerosos informes de detenciones y juicios injustos contra críticos del gobierno. Muchas personas han sido condenadas por delitos como desorden público y desacato, simplemente por expresar sus opiniones en redes sociales o participar en protestas pacíficas. Las condiciones en las prisiones son precarias y hay denuncias de maltratos y torturas. A nivel internacional, la relación con Estados Unidos sigue siendo tensa, con sanciones que afectan aún más la economía cubana. Aunque ha habido intentos de reforma económica, los resultados han sido limitados y no han logrado aliviar la difícil situación del país. ¿Hay algún aspecto específico de la situación en Cuba que te gustaría discutir más a fondo? Sí, leí que la llegada de buques rusos a Cuba es una respuesta directa a las acciones de Estados Unidos en el Báltico. ¿Qué opinas sobre eso? La llegada de buques rusos a Cuba es una maniobra significativa en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos. Según las fuentes, una flotilla de la Armada rusa, que incluye un submarino nuclear y varias otras naves, ha sido enviada a Cuba para ejercicios militares. Esta acción se percibe como una respuesta directa a las acciones de Estados Unidos en apoyo a Ucrania, especialmente tras la decisión de permitir que Ucrania use armas proporcionadas por Estados Unidos para ataques dentro de Rusia. El despliegue de estos buques rusos no se considera una amenaza directa para Estados Unidos, pero ciertamente es una demostración de fuerza y capacidad de proyección de poder por parte de Rusia. Las autoridades cubanas han declarado que estos buques no llevarán armas nucleares y que la visita es parte de una práctica histórica de cooperación militar con naciones amigas. Este movimiento también refleja la intención de Rusia de fortalecer su presencia militar en el hemisferio occidental, posiblemente realizando paradas en Venezuela y otros países de la región. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados monitorean de cerca estas actividades para evaluar cualquier implicación de seguridad. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto específico de esta situación? Leí que Estados Unidos envió a la base naval de Guantánamo al submarino de ataque rápido USS Elena tras la llegada de una flotilla naval de la Marina de Guerra de Rusia a La Habana ayer 12 de junio. Sí, es correcto que Estados Unidos ha respondido a la llegada de la flotilla naval rusa a La Habana con el despliegue del submarino de ataque rápido USS Helena en la base naval de Guantánamo. Esta acción se considera una muestra de fuerza y una medida para monitorear de cerca las actividades de la flotilla rusa en la región. La flotilla rusa, que incluye el submarino nuclear Kazan y otras naves,
llegó a Cuba el 12 de junio para realizar ejercicios militares. Este despliegue de la Marina rusa en el Caribe y la correspondiente respuesta de Estados Unidos refleja las crecientes tensiones entre ambos países, en parte debido al conflicto en Ucrania y las acciones de Estados Unidos en apoyo a este país. Aunque el gobierno de Biden ha minimizado la amenaza directa de estos despliegues, la presencia de estos avanzados buques rusos tan cerca de las costas estadounidenses ha generado preocupación y ha llevado a una mayor vigilancia y despliegue de recursos militares en la región. Sí, y hay una presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, ¿no? Y es una respuesta directa. Sí, tienes razón. La presencia del submarino de ataque rápido USS Helena en la base naval de Guantánamo es una respuesta directa a la llegada de la flotilla rusa a La Habana. Este despliegue forma parte de las medidas de Estados Unidos para monitorear y contrarrestar cualquier posible actividad militar cerca de sus costas, especialmente en el contexto de las tensiones actuales con Rusia debido al conflicto en Ucrania. La situación refleja la complejidad de las relaciones geopolíticas actuales y la importancia de las capacidades de monitoreo y respuesta militar en regiones estratégicas como el Caribe. Sí, sí, sí. Y es peligroso, ¿no? Sí, definitivamente es una situación peligrosa y tensa. La presencia de submarinos nucleares, tanto de Rusia como de Estados Unidos, en la región aumenta el riesgo de confrontaciones militares accidentales o malentendidos. La capacidad de estos submarinos para llevar misiles de largo alcance y realizar operaciones de inteligencia avanzada significa que cualquier movimiento es observado y analizado de cerca por ambas partes. El contexto de estas maniobras se enmarca en las tensiones actuales debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su conflicto con Rusia. Estas acciones militares reflejan un juego de poder y una demostración de capacidades militares que pueden escalar fácilmente en un conflicto más amplio si no se manejan con cuidado y diplomacia. Es crucial que se mantengan canales de comunicación abiertos y que ambas partes actúen con moderación para evitar una escalada que podría tener graves consecuencias globales. Sí, y he leído que Cuba y Rusia han profundizado en los últimos años sus históricas relaciones en los ámbitos político, militar y económico. Los primeros acuciados principalmente por la grave crisis que padecen, los segundos por consolidar su magra red de aliados y aprovechar el valor geoestratégico de la isla. No está previsto que Cuba esté representada en la conferencia de paz sobre Ucrania que arranca en Suiza este sábado. ¿Qué opinas? Las relaciones entre Cuba y Rusia se han profundizado significativamente en los últimos años, abarcando ámbitos políticos, militares y económicos. Esta relación se ha visto fortalecida debido a las necesidades de Cuba, que enfrenta una crisis económica severa, y a los intereses estratégicos de Rusia en mantener y expandir su influencia en el hemisferio occidental. En el ámbito militar, ambos países han aumentado su cooperación. Recientemente se han firmado acuerdos para la colaboración técnico-militar, incluyendo proyectos conjuntos y visitas frentes de altos funcionarios rusos a Cuba. Esta colaboración también implica el suministro de equipamiento militar y entrenamiento en el uso de tecnología militar avanzada. Económicamente, Rusia ha brindado apoyo a Cuba en sectores críticos como el energético, con el suministro de petróleo y la financiación para la construcción de plantas termoeléctricas. También se han establecido acuerdos comerciales que incluyen la venta de trigo y otros productos esenciales para la economía cubana. Es interesante notar que, a pesar de estos vínculos fortalecidos,
Cuba no estará representada en la Conferencia de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en Suiza. Esto podría reflejar la posición de Cuba de no alinearse públicamente con ningún bando en el conflicto, aunque ha mostrado su apoyo a Rusia de manera más sutil y estratégica. La ausencia de Cuba en la conferencia también podría deberse a sus propias prioridades y alianzas, enfocándose más en las relaciones bilaterales que en los foros internacionales sobre el conflicto en Ucrania. La situación sigue siendo delicada y demuestra cómo las dinámicas geopolíticas y las alianzas estratégicas están moldeando las relaciones internacionales en la región. Sí, claro que sí. Y voy a leer un artículo sobre este asunto. Cientos de cubanos hacen cola para visitar la fragata y el submarino rusos en La Habana. Y una persona dijo, me parece estar en una película soviética de esas en blanco y negro que nos ponían en los 80. Y a la 1 de la tarde el aguacero hizo tambalear la cohesión de la cola. Es interesante. ¿Qué opinas? Entiendo. Es comprensible que la presencia de la fragata y el submarino rusos en La Habana haya generado tanto interés y curiosidad entre los cubanos. La visita de estas naves no solo representa un evento significativo en términos de relaciones internacionales, sino que también evoca una sensación de nostalgia histórica, especialmente para aquellos que recuerdan la era soviética. La imagen de cientos de cubanos haciendo cola para visitar estos buques de guerra puede parecer sacada de una película soviética, ya que rememora los tiempos en que la Unión Soviética tenía una fuerte presencia en la isla y apoyaba al gobierno cubano tanto económica como militarmente. Esta comparación subraya el impacto y la impresión que la llegada de estos buques rusos tiene en la población local, evocando recuerdos y sentimientos de una época pasada. Si decides leer más sobre el tema, seguramente encontrarás detalles interesantes sobre cómo estas visitas están siendo recibidas por los cubanos y qué implicaciones tienen para las relaciones bilaterales entre Cuba y Rusia. Es un tema fascinante que muestra cómo la historia y la política internacional continúan influyendo en la vida cotidiana de las personas. Sí, leí que bajo la llovizna y el viento, una cola de cientos de personas esperaba su turno para subir al casco del buque o caminar por las escotillas del submarino. Ambas naves llegaron a la isla el pasado 12 de junio como parte de un destacamento naval ruso cuyo periplo ha causado revuelo internacional. Las sombrillas bordeaban la baranda del puerto a medida que la cola sin el más mínimo apuro avanzaba. Al mediodía, cuando la lluvia empezó a arreciar, ya nadie se atrevió a caminar sobre el Kazán. Hubo no pocas deserciones. La escena que describes muestra cómo la llegada de las naves rusas ha capturado la atención y el interés de los cubanos. Bajo la llovizna y el viento, cientos de personas hicieron fila pacientemente para subir a bordo de la fragata y el submarino rusos. La llegada de estas naves el 12 de junio como parte de un destacamento naval ruso ha generado un gran revuelo tanto a nivel local como internacional. Las sombrillas bordeaban la baranda del puerto, mientras la cola avanzaba lentamente, sin apuro, demostrando la fascinación y curiosidad de los cubanos por estos impresionantes buques de guerra. Sin embargo, al mediodía, cuando la lluvia se intensificó, muchos decidieron buscar refugio, y la actividad se detuvo temporalmente. Esta imagen resalta la mezcla de interés histórico y geopolítico, así como la resiliencia de la gente que, a pesar del mal tiempo, estaba dispuesta a esperar su turno para ver de cerca estas representaciones de poder militar.
La situación en el puerto de La Habana refleja tanto la nostalgia por la era soviética como la importancia de las actuales relaciones entre Cuba y Rusia en el contexto global. Sí, claro que sí. Y es interesante porque hay muchas divisiones en el mundo, divisiones políticas. ¿Y qué opinas? ¿Cómo podemos superar y resolver, por ejemplo, superar a las divisiones políticas o resolverlas? Superar y resolver las divisiones políticas es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y sostenido. Aquí algunos puntos clave para abordar estas divisiones. 1. Diálogo y comunicación. Promover un diálogo abierto y respetuoso entre diferentes grupos y opiniones es fundamental. Esto incluye la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresar sus puntos de vista sin temor a represalias. Iniciativas como mesas de diálogo y debates públicos pueden ayudar a reducir la polarización. 2. Educación y conciencia. Fomentar una educación que enfatice el pensamiento crítico, la empatía y la comprensión de diferentes perspectivas puede ayudar a disminuir las divisiones. La educación sobre la historia y las causas de los conflictos también puede ser esclarecedora. 3. Reformas institucionales. A veces, las divisiones políticas se exacerban por estructuras institucionales que no representan adecuadamente a todos los grupos. Reformas que promuevan una representación más justa y equitativa pueden ayudar a reducir el resentimiento y la desconfianza. 4. Medios de comunicación. Responsables. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en cómo se perciben y se comunican las divisiones políticas. Fomentar un periodismo responsable y evitar la difusión de información polarizante y falsa es vital para crear un entorno más equilibrado. 5. Participación ciudadana. Incentivar la participación activa de la ciudadanía en procesos políticos y comunitarios puede fortalecer la democracia y hacer que las personas se sientan más involucradas y representadas. 6. Compromiso y colaboración. Los líderes políticos y comunitarios deben estar dispuestos a comprometerse y colaborar con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Esto puede implicar encontrar puntos en común y trabajar juntos en soluciones que beneficien a la mayoría. Justicia y equidad. Abordar las desigualdades y asegurar que todos los grupos tengan acceso a oportunidades y recursos es esencial para reducir las tensiones y los conflictos. Modelos de liderazgo positivo. Los líderes deben dar ejemplo de comportamiento positivo y constructivo, mostrando cómo se puede trabajar juntos a pesar de las diferencias. En resumen, superar las divisiones políticas requiere un enfoque integral que incluya diálogo, educación, reformas, medios responsables, participación ciudadana, compromiso, justicia y liderazgo positivo. Cada uno de estos elementos puede contribuir a construir una sociedad más cohesiva y armoniosa. Sí, suena muy interesante, pero creo que dudo que sea posible. Tengo otro artículo sobre la llegada de un submarino de Estados Unidos y el régimen, se llama el régimen cubano, expresa su disgusto por la llegada de un submarino de Estados Unidos a Guantánamo y el USS Elena se encuentra en la isla como parte de una visita portuaria de rutina, aclara Washington. Pero dudo que sea así y voy a continuar leyendo. La Habana, el gobierno de Cuba declaró este viernes que le disgusta la presencia de un submarino de guerra de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo porque las visitas de medios navales son el resultado de una invitación y este no es el caso. El viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cosío,
dijo, evidentemente no nos gusta la presencia en nuestro territorio y transitando por nuestras aguas de un medio de esa naturaleza perteneciente a una potencia que mantiene una política oficial y práctica que es hostil contra Cuba. Conocíamos de su presencia, pues conforme a procedimientos que hemos seguido desde hace años, Estados Unidos nos informó con antelación. Refirió en declaraciones al medio oficialista Cuba Debate. Asimismo señalé que lo importante a recordar es el carácter ilegal e inaceptable de la ocupación de una parte de nuestro territorio por una potencia extranjera en contra de la voluntad del pueblo cubano. Es una ocupación militar ilegítima y eso es lo que marca la diferencia. Evidentemente no nos gusta la presencia en nuestro territorio y transitando por nuestras aguas de un medio de esa naturaleza. El Comando Sur estadounidense informó que un submarino de guerra suyo se encuentra en la bahía cubana de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene una base militar desde 1903 y el gobierno de La Habana demanda la devolución de ese territorio que considera ilegalmente ocupado. Según su informe, el submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina. La estancia del submarino estadounidense coincide con la visita que realiza a la isla una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia desde el pasado miércoles. La flotilla rusa, que incluye un submarino de propulsión nuclear, una moderna fragata, un buque petrolero y un remolcador, ha generado una gran expectación en la capital cubana, donde permanecerá hasta el próximo lunes cursando una visita catalogada como protocolaria por el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que estaba siguiendo los movimientos de la flotilla rusa desde hace días, pero ha dicho que la flotilla rusa no supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Siempre y constantemente monitorearemos a cualquier embarcación extranjera que opere cerca de aguas territoriales de Estados Unidos. Obviamente nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos, indicó la viceportavoz del Pentágono, Sabrina Singh. ¿Qué opinas? ¿Es la verdad que estos acontecimientos no representan una amenaza para Estados Unidos? ¿Es la verdad? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Entiendo que superar las divisiones políticas es un tema complejo y crucial. Lo que mencionaste es muy relevante, y estoy de acuerdo en que promover el diálogo y la comunicación abierta es fundamental. La educación, que fomente el pensamiento crítico y la empatía, también juega un papel clave en la reducción de estas divisiones. Además, la reforma institucional para asegurar una representación justa y equitativa
puede ayudar a reducir el resentimiento y la desconfianza. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en evitar la polarización y promover un periodismo responsable. La participación ciudadana y el compromiso entre líderes de diferentes ideologías pueden contribuir a encontrar soluciones comunes. La justicia y la equidad son esenciales para abordar las desigualdades que a menudo subyacen en los conflictos políticos. En resumen, tus ideas sobre la necesidad de diálogo, educación, reformas y participación activa son fundamentales para abordar y superar las divisiones políticas. Es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso y voluntad de todas las partes involucradas. Gracias. Creo que hemos terminado y nos vemos. De nada, me alegra que hayamos podido conversar sobre estos temas. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Igualmente.